Buen día, soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa de la Pampa, Argentina. Los invito a que vean nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Los invito a que recomienden estos videos. Necesitamos suscriptores, necesitamos llegar a 1000 suscriptores, nos faltan todavía bastante. Les pido que los suban a otros grupos, que los recomienden, que le digan a sus colegas y amigos que se suscriban. Hoy les voy a hablar de parasitosis en palomas. Esto es extensivo a los buchoneros, es extensivo a los que tienen palomas ornamentales. Los parásitos son los mismos y todo lo que voy a decir es lo mismo para la mensajera como para cualquier tipo de paloma. Los parásitos, normalmente el colombófilo tiene la idea que son lombrices. Hay otros parásitos que son microscópicos como el coccidio y la tricomona, pero hoy les voy a hablar de parásitos que son visibles, que se ven a simple vista, que no hace falta un microscopio para verlos. Esto los podemos dividir en dos grupos, nematodes y cetodes. Los nematodes son también llamados gusanos redondos. Los dos principales en la paloma es el ascari y la capilaria, y los cestodes son denominados gusanos chatos, y el principal son las tenias. Los principales que nosotros vamos a ver son estos tres tipos: ascari, capilaria y tenia. Los ascaris y la capilaria son los principales, los que más cantidad vamos a encontrar. Hay que diferenciar esto en palomares que tienen, que se le da a las palomas recreo, con gramilla, con césped, con jardines, y los que tienen los palomares arriba de las terrazas. Estos, los que tienen palomar arriba de la terraza, van a tener mucho menos incidencia parasitaria, ya que los huevos de los parásitos los levanta del césped, los levanta de la gramilla, los levanta del pasto. Dentro de los ascaris, estos son los más grandes dentro de los redondos, llegan a medir hasta 6 centímetros, son de color blanco amarillento y las puntas son afiladas. La hembra es la más grande, el macho más chico. Acá les voy a mostrar una foto para que vean. Esta es la hembra y este es el macho. Estos son ¿qué problema nos trae en las palomas este parásito? En primer lugar, daña la pared intestinal. Esas lesiones en la pared intestinal hacen que bacterias patógenas como la Escherichia coli y la Salmonella aprovechen esa lesión para colonizar y traernos otros daños muchos peores que el que nos trae el mismo parásito. En segundo lugar, produce obstrucción, aparte de lesiones en la pared intestinal, obstrucciones, y lo que lleva a una muy mala digestión. Esto cuando hay mucha cantidad, porque hace mucho que no se desparasitan las palomas o están descuidadas, hacen realmente grandes ovillos de parásitos que ocasionan grandes obstrucciones. Son de un ciclo rápido. A los 21 días ya están maduros para reproducir más, así que es masiva la reproducción, ponen miles de huevos cada uno, y son muy dañinos para nuestras palomas. La capilaria es mucho más chica, son de color blanco, no miden más de 2,5 centímetros, son mucho más finitas que el ascari, son finitas, son bien blancas. Acá les voy a mostrar una foto para que la aprecien. La capilaria tiene la característica de producir las mismas lesiones que el ascari, pero estas son más sanguinolentas. Podemos llegar a encontrar sangre en la materia fecal, producto de las lesiones que producen. También son obstructivas, dañan la pared intestinal, producen todo una mala digestión, dolor abdominal. Estos dentro de los redondos se pueden diagnosticar o a simple vista, porque vemos en los posaderos donde hay mucha cantidad en la materia fecal, vemos los parásitos estos, o por un análisis coproparasitológico. Se hace un análisis de flotación donde se saca materia fecal, se hace un pool de materia fecal. Esta materia fecal con un agua sobresaturada en sal se disuelve en un morterito,
se filtra con un papel secante y un colador, se pone en un tubo de ensayo, los huevos por gravedad suben por la densidad que tiene el agua sobresaturada, y se pone en la punta del tubo de ensayo un cubreobjeto, donde se pegan en el cubreobjeto, se ponen en un portaobjeto y ahí se observan en microscopio y podemos diagnosticar qué tipo de parásitos tiene nuestras palomas. El tratamiento para estos, las drogas a elección son la piperacina, el levamisol, la ivermectina. Todas estas son drogas muy fieles para combatir los áscaris y la capilaria. Los tratamientos son sencillos y se eliminan muy fácilmente, no hay que hacer tratamientos prolongados ni nada, se eliminan. Muchas veces especialmente el áscaris, cuando le damos la piperacina o cualquiera de estos tres que nombré, el levamisol o la ivermectina, cuando muere libera una sustancia, llamémosle ascarina, que produce algunos síntomas nerviosos. Es muy raro, pero cuando hay mucha cantidad puede ocurrir eso. Por unas horas nada más hay un síntoma nervioso en la paloma. Bueno, dentro de los estodos tenemos que son los chatos, tenemos la tenia. La tenia tiene las características de ser de 25 centímetros, su tamaño, 20-25 centímetros. Algunos colombófilos la llaman lombriz solitaria, pero esta puede estar con mucha cantidad, no es necesario que haya una sola. Tiene la característica de ser un parásito muy peculiar, especialmente en las palomas que llegan perdidas. ¿Por qué? Porque la tenia para desarrollarse dentro de la paloma, necesita que la paloma coma un intermediario, un huésped intermediario de esta, ya sea principalmente los caracoles, hormigas, lombrices, moscas. Cualquiera de estos puede ser un huésped intermediario de la tenia. No se desarrolla si no come algo de esto. Por eso la paloma, cuando está perdida, que trata de sobrevivir comiendo lo que encuentra, come caracoles principalmente, y el caracol tiene en su interior la tenia en un estado intermedio, y se desarrolla dentro de la paloma. Por eso es muy común en palomas perdidas, o aquellos que tenemos jardines, que damos recreo a las palomas, damos baño, la soltamos a la paloma, y en nuestro jardín hay caracoles o lombrices. Entonces ahí también la puede adquirir. Es muy raro la tenia en palomas que no son perdidas o en palomares que tienen el palomar arriba de la terraza, porque es casi imposible que adquiera el huésped intermediario para que se desarrolle la tenia dentro. La tenia también produce lesiones en la pared intestinal, produce lesiones, que estas lesiones también son invadidas por bacterias patógenas y trayendo, aparte de los problemas que trae la tenia, otros problemas secundarios. La tenia consume parte de las vitaminas y de las proteínas que le estamos dando a la paloma para alimentarse del alimento que le estamos dando. Produce obstrucciones, lesiones. La tenia, cuando la paloma hace un gran esfuerzo, le aumenta el peritativismo intestinal, y la tenia por ahí la vemos que aparece por la cloaca, y algunos colombófilos tiran para sacarla, pero si la tenia tiene distintas porciones que se llaman escoles, si queda una porción de eso, se desarrolla una nueva tenia. Esta es la tenia, estos son los escoles que tiene. Si nosotros la cortamos, a través de esto se desarrolla otra tenia más. Es decir, que lo ideal es el antiparasitario, no tratar de sacársela, o si queremos sacársela, pero hay que desparasitar igual. La tenia produce miles de daños a la paloma, aparte de las lesiones. Los tratamientos que se hacen son con praziquantel. Hay algunos antiparasitarios que vienen combinados, praziquantel con ivermectina, para cubrir redondos y chatos. También el levamisol, el dibutyrato de estaño. Bueno, hay mucho a elección que la matan la tenia. No es difícil de combatirla, solamente hay que desparasitar. Lo ideal es las palomas desparasitarla mínimo 2 veces al año, cuando estamos empezando la temporada de concursos y cuando termina la temporada de concursos, cuando estamos empezando la temporada de cría y cuando termina la temporada de cría. Bueno, eso es más o menos un resumen de todo lo que son parásitos internos. Les pido que esto es un resumen, esto es, como siempre les digo, es para principiantes.
Les pido que recomienden estos videos, por favor, que se suscriban al canal. Y nosotros estamos ampliando el Colomodromo, como les pido en muchos videos, la colaboración especialmente a la gente de Estados Unidos, de España. Tenemos una cuenta PayPal para que depositen. No es mucho lo que le pedimos. Nosotros acá $100, $50 en Argentina, para nosotros es muy importante y quizás para ustedes no lo sea y puedan colaborar para la ampliación de Colomodromo. Igual lo vamos a ampliar, estamos trabajando en eso. Pero bueno, nos ayudaría mucho la colaboración de todos ustedes. Es menos lo que estoy pidiendo que una consulta a un veterinario en su país. Bueno, muchísimas gracias y ya vendremos con más videos y por favor recomiéndenlo. Gracias, muchas gracias.